Comprender cómo se expresa el TDAH en las mujeres es el primer paso hacia la mejora en la detección, la evaluación, el tratamiento y también los resultados a medio y largo plazo para las propias implicadas. Hace más de 30 años ya hubo varios autores que advirtieron sobre que las niñas constituían una minoría silenciosa en este trastorno, con un comportamiento más internalizado y que eso las hacía menos propensas a ser derivadas para una evaluación. Para facilitar la identificación es importante que nos alejemos del estereotipo predominante del TDAH como un trastorno disruptivo de niños y comprender la presentación más sutil que predomina en niñas y mujeres. Vamos a ver las conclusiones a las que llegaron en la Asociación de TDAH del Reino Unido cuando en 2018 consiguieron reunir a un plantel de expertos o de especialistas en TDAH femenino, psicólogos, psiquiatras, enfermeras, especialistas ocupacionales, profesionales de educación, investigadores académicos, etc., llegando a un consenso sobre la presentación de síntomas, los desencadenantes para una derivación, aspectos de la evaluación, del tratamiento y de la necesaria coordinación entre múltiples agentes para apoyar a esas niñas y mujeres a lo largo de su vida. Recogieron todo esto en una guía práctica en 2020 que la vais a ver a lo largo del vídeo y os la vamos a dejar también en la descripción. Recomendamos encarecidamente, por favor, que se la lean todos los profesionales médicos, psicólogos, educadores, mientras que nosotros vamos a desgranar algunos aspectos para todo el público en general con la finalidad de que sea útil en la detección temprana. Tenéis otro vídeo sobre el TDAH adulto donde de manera genérica explicamos qué es el TDAH, los problemas que se suelen dar a lo largo del desarrollo, qué tipo de tratamientos hay que no sean farmacológicos, lo que sienten algunas personas con el diagnóstico, etc. Recordemos que el TDAH como trastorno del neurodesarrollo no desaparece nunca. Lo que pasa que evidentemente nuestra cognición se va desarrollando, ¿no? Se va uniendo a esas experiencias de vida y lo que sucede es que a lo largo de nuestro desarrollo se van reduciendo un poquito los síntomas de impulsividad y de hiperactividad, pero realmente en adultos hasta entre un 65 y un 80% siguen teniendo o experimentando síntomas que son bastante discapacitantes para lo que es el desempeño en el día a día. Un dato importante es que los síntomas muestran caras diferentes a lo largo del desarrollo, pero eso no significa que desaparezcan. Mientras que en niños podemos ver de manera más exacerbada una inquietud motora, de adultos dicha inquietud puede ser más interna y que eso genere un malestar importante. Y la parte de inatención, que también tiene que ver con nuestro sistema inhibitorio, en niños que vemos normalmente o que llaman la atención, que se distraen en clase, que se olvidan de las tareas que tienen que llevar para casa, que no apuntan los deberes, que se confunden de tema a la hora de estudiar un examen, y eso de adultos puede transformarse en problemas para completar diferentes tareas en el entorno laboral o para organizar y planificar tareas, incluso en ámbito doméstico, cumplir con plazos, recordar citas, etcétera, etcétera. Además de esto, por los procesos cognitivos y sistemas deficitarios y disfuncionales en un TDAH, en niños vamos a ver manifestaciones secundarias como conductas desafiantes, una mala autorregulación, problemas a la hora de adquirir la lectura y la escritura o de razonar la aritmética. Y eso en adultos, ¿qué sucede? Que puede culminar en trastornos depresivos y de ansiedad, trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, trastorno por abuso de sustancias, trastorno antisocial de la personalidad, trastornos de la conducta alimentaria y demás. Sabemos que en todos los trastornos del neurodesarrollo hay un componente genético muy importante y en el caso de las niñas y mujeres hay una teoría que es la del efecto protector femenino que sugiere que éstas pueden necesitar alcanzar un umbral más alto, vamos a decir, ¿no?, de exposiciones, tanto genéticas como ambientales, para que se exprese ese TDAH, lo que explicaría también la menor prevalencia en mujeres y las tasas más altas de transmisión familiar que se han observado en aquellas familias donde las mujeres son las que tienen algún trastorno de la autorregulación y la inhibición. Vamos con las características de las mujeres que en ocasiones pasan desapercibidas o que incluso se achacan a los hombres y se piensan que las mujeres no se dan. 1. Las mujeres presentan síntomas tanto de inatención como de hiperactividad e impulsividad.
Lo que sucede es que en niños esa parte hiperactiva suele estar más exacerbada y es más llamativa. Las niñas que tienen esa misma sintomatología en el mismo nivel que los niños sí que suelen llamar bastante la atención y es más fácil que te las traigan a consulta. Pero aquellas niñas que no tienen esa parte tan exacerbada, ¿no? Y que son más de, bueno, parece que se distrae con frecuencia, que tiene una baja motivación, que parece que le falta esfuerzo, suelen venir más por problemas de rendimiento académico, pero no por sospecha de un TDAH. Y además es que las niñas suelen enmascarar muy bien sus comportamientos disruptivos, al menos todo lo que pueden, lo que hace que los adultos a su alrededor normalmente consideren que no necesitan una atención especializada. Tened en cuenta también que los síntomas pueden exacerbarse por cambios hormonales durante el ciclo menstrual y en adultas, por ejemplo, durante la menopausia, durante el embarazo también, de lo cual tenemos un vídeo aparte, y también sucede en periodos de transición social o periodos de transición educativa. 2. El riesgo de consumo de sustancias es tan elevado en mujeres con TDAH como en hombres con TDAH. Lo que sucede es que en hombres es más fácil que se achaque a ese trastorno y que se vea, vamos a decir, como una justificación, mientras que en mujeres se entiende más que es un problema de su personalidad y que es porque han decidido llevar esa vida y hacer las cosas de esa manera. 3. En mujeres es muy común un bajo estado de ánimo, ansiedad y cambios rápidos y extremos a nivel emocional, pasar de la risa al llanto, de la calma a la irritación o incluso a la ira. 4. En niñas y adolescentes vamos a ver mayores tasas de abandono escolar y bajo rendimiento académico. Lo que pasa que la diferencia es que cuando un niño con TDAH tiene un bajo rendimiento académico, lo tiene en el suelo. Sin embargo, las niñas van ahí compensando como pueden y bueno, sí suspende, luego recupera y más o menos se mantiene en un 5 y se mantiene en un 6 y pueden pasar desapercibidas incluso durante toda la primaria. 5. El comportamiento antisocial también está presente en mujeres, pero parece que de esto no gusta hablar, como tampoco gusta hablar de que se muestren desafiantes o agresivas, de que mientan constantemente, de que cometan pequeños actos delictivos, etcétera, etcétera, igual que los hombres. 6. Otro aspecto muy importante por las consecuencias que puede conllevar es que utilizan estrategias de afrontamiento o mecanismos compensatorios que son disfuncionales. Para todo eso que están sintiendo internamente y que no saben muy bien cómo manejar, ni entienden por qué les sucede, sobre todo si no se deriva a un especialista que pueda explicarles cómo es su funcionamiento psicológico, lo que hacen muchas veces es involucrarse en actividades de alto riesgo. Y aquí estoy hablando desde empezar a beber muy pronto, fumar cannabis, unirse a pandillas o a grupos marginales, comenzar a tener relaciones sexuales muy pronto y de hecho tienen un mayor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, de tener embarazos no planificados e incluso están en mayor riesgo de ser explotadas sexualmente. En consulta, y esto lo digo en todos los vídeos que puedo y se lo digo a todas las familias también, insisto siempre muchísimo en la prevención, porque es frecuente que los padres vean el ahora, ¿no? Su hija pequeña que está segura y está protegida en casa, pero cuando ya has visto muchos casos y ves cómo es la evolución desde muy pequeños hasta adultos jóvenes y ves los problemas en los que se van a meter o los que se suelen meter la mayoría, es muy importante intervenir todo lo temprano que se pueda para minimizar ese sufrimiento que va a venir. Mirar para otro lado no va a servir de nada cuando empiecen esos cambios en las distintas etapas educativas o esas transiciones sociales, los cambios hormonales, sobre todo por la rapidez con la que atraviesen la pubertad, y sobre esto hicimos un vídeo específico de los adolescentes, o sea que echadle un vistazo porque es importante. En los últimos años estamos viendo, y es otra cosa en la que insisto bastante, porque ves a veces a la gente muy polarizada, cuando tomas un trastorno del neurodesarrollo, como que tú eres así, ¿no? Como que forma parte de ti y esto es lo que hay, es muy probable que como no se haya detectado ese trastorno del neurodesarrollo, cuando llegas a adulto, lo que van a hacer es diagnosticarte un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, un trastorno límite de la personalidad, que a veces pueden ir junto con el TDAH, pero que es muy frecuente que sean manifestaciones secundarias a un TDAH que nadie ha visto. Algo que también sucede en el autismo, sobre lo que hicimos un vídeo específico sobre el fenotipo femenino. 7. Los trastornos de la conducta alimentaria y la obesidad están asociados por igual tanto a hombres como a mujeres con TDAH. Esto se debe a varios factores, entre ellos cómo tratamos de autorregularnos, ¿no? Y cómo derivamos toda esa ansiedad,
esa falta de control inhibitorio, etc. 8. Síntomas somáticos como dolor y fatiga son muy frecuentes en mujeres con TDAH e incluso en mujeres con fibromialgia, ¿no? Y con el llamado síndrome de fatiga crónica se han encontrado síntomas muy elevados de TDAH. O sea que por favor recojamos siempre bien la historia de desarrollo, porque muchas veces nos vamos a encontrar con que los síntomas que experimenta un adulto vienen de mucho antes, vienen posiblemente de un trastorno de neurodesarrollo. Y esas manifestaciones que tienen él ahora son secundarias a un TDAH o a un TEA, no primarias. 9. Hay estudios que nos señalan también que el núcleo de la insatisfacción con la vida en mujeres con TDAH se deben a ese control emocional deficiente, mientras que en hombres suele ser el mal funcionamiento social. Y esto nos suena mucho a trastorno límite de la personalidad en ellas, trastorno antisocial de la personalidad en ellos. 10. También se ha observado que con no poca frecuencia las mujeres suelen cortar relaciones tanto con sus familias como con sus amistades. Suelen estar menos satisfechas también con las relaciones románticas y tienen menor autoestima. Y de niñas suelen utilizar estrategias ineficaces para afrontar determinados problemas de relación con sus compañeros, lo cual hace que experimenten también más acoso, tanto a nivel físico como a nivel socio-relacional y ciberacoso. Mientras que en los niños con TDAH la victimización física es la más común. Y ojo, atención, porque tanto niños como niñas se pueden convertir a su vez en perpetradores de ese acoso cuando llevan aparejado un trastorno de conducta grave, que sobre esto ya hicimos un vídeo exhaustivo aparte. Otra cosa que no se suele tener en cuenta es la seguridad vial, y los adultos con TDAH en general son más propensos a causar accidentes y a tener accidentes ellos. De hecho, el riesgo de muerte accidental en TDAH es más elevado que en la población general. Y también hay que tener en cuenta la prevalencia de TDAH en poblaciones penitenciarias, que se calcula aproximadamente en un 25%, otros señalan un 30%, y no hay distinción entre sexos. Lo que sucede es que los hombres tienen el doble de probabilidad de ser condenados que las mujeres, pero aún así las condenas de mujeres con TDAH son un 18% más elevadas que las condenas de mujeres sin TDAH. Y además podríamos hablar aquí del TIF, trastorno del espectro alcohólico fetal, que muchas veces por sintomatología se confunde con el TDAH y también tiene una elevada prevalencia de conductas de riesgo que les suele llevar a ser institucionalizados de una manera u otra. Muchas veces las niñas y adolescentes van compensando como pueden y pasando desapercibidas hasta que se da un periodo de transición y ahí ya se destapa o se exacerba el TDAH no identificado, aunado con los problemas internalizantes, ¿no?, que llevan a una mayor vulnerabilidad, ese bajo estado de ánimo, esa tendencia a la ansiedad, etc. A medida que crecemos tenemos que pensar que las demandas de nuestro entorno aumentan, ¿no?, tanto en cantidad como en alcance y en complejidad, a nivel familiar, a nivel educativo, a nivel social, a nivel financiero. Y el apoyo que a veces se tiene en la primera infancia, tanto a nivel familiar, ¿no?, como a nivel institucional, y la tolerancia a nivel social con determinados comportamientos, cuando pasa cierta edad es frecuente que todo esto desaparezca. Y es por eso que las etapas de transición son especialmente vulnerables en muchas cosas. Cuando las interacciones sociales se empiezan a volver un poquito más complejas ya en la adolescencia y no sabes muy bien cómo resolver esos conflictos interpersonales, la dificultad para mantener amistades se vuelve más marcada y es fácil que las chicas puedan sentirse rechazadas o socialmente aisladas. ¿Y cómo responden a eso? Con chulería, con bravuconería, con conductas desafiantes. ¿Para qué? Para protegerse de ese rechazo. Pero eso no significa que por dentro estén igual de enteras y en ocasiones incluso van a tratar de expresar todos esos sentimientos a través de comportamientos autolesivos o bien van a cambiar los patrones de alimentación de manera que puede llevar a problemas posteriores. Así que por favor, muy atentos todos siempre a la identificación lo más temprana posible de los trastornos del neurodesarrollo. Y un mensaje específico para los padres: es mucho más difícil trabajar sobre la conducta de alguien de 14 años
que de 7. En este canal tenéis multitud de vídeos sobre estos temas que podéis visualizar e ir recogiendo la información que os sea útil. Y además tenéis el canal de Telegram, que es específico de neuropsicología educativa, donde además de dar muchísima información, hacemos formaciones tanto para profesionales psicólogos como del campo de la educación, como para familias y todo el público en general. Hacemos recomendaciones de libros, exponemos artículos científicos, recomendamos también juegos para intervención, o sea que id a la descripción del vídeo porque os vamos a poner ahí el enlace. Por falta de información, al menos de nuestra parte, no va a ser.